Hola, muy buenos días. Felicito a estos grupos porque han sido los más juiciosos y espero que sigan así y tengan en cuenta las retroalimentaciones para mejorar los futuros trabajos. Quiero en este video recordar y repasar el tema de la última guía. Que recuerden, estamos fusionando los temas de biología y de ambiental. Nuestro tema de biología, que era macromoléculas o moléculas biológicas, y el de ambiental, que era petroquímica. Recordemos que ya vimos tres de esas moléculas biológicas que son lípidos, proteínas y carbohidratos. Y en esta guía queremos hacer énfasis sobre la cuarta molécula, que son los ácidos nucleicos y su ejemplo estándar, que es el ADN. O también tenemos el ARN o el ATP. En este ejemplo del dibujito tenemos un esquema de diferentes moléculas y queremos hacer aquí énfasis el negro representando el carbono, el rojo el oxígeno y en blanco el hidrógeno, que son los tres átomos base para formar esas moléculas. Sin embargo, recordemos que proteínas, tanto los lípidos o los ácidos nucleicos, pueden tener azufre, pueden tener fósforo y pueden tener nitrógeno. Esta también es una representación de pronto diferente de las moléculas proteínas complejas y ácidos nucleicos. Y aquí en ambiental el tema de petroquímica estamos enfocando sobre el petróleo y el petróleo básicamente es un hidrocarburo que aquí está representado en esta molécula de la esquina. El carbono igualmente se representa aquí de negro y el hidrógeno de azul. Esa palabra hidrocarburo me hace referencia a que son moléculas compuestas de carbono y de hidrógeno, básicamente esos dos, pero recordemos de dónde proviene el petróleo. Son provenientes de materia orgánica, de restos fósiles de animales muertos, extintos hace millones de años. Por eso el término oro negro, ¿no? Porque es como una mina que para realizarse requirió millones de años eh, de estar ahí fosilizado, enterrado, etc. Quiero que el título, Efectos genotóxicos del petróleo sobre el ADN, lo podamos entender aquí muy sencillamente. Vamos primero a ver esta imagen. Esta imagen quiero recordar acá la importancia de esas moléculas que vimos en la clase, en la guía pasada. Esta estructura, para que recuerden, es tan solo la membrana de la célula. Es solo la membrana y veamos cómo es de compleja y cómo tiene prácticamente todas esas moléculas. Bueno, exceptuando el ADN que está dentro del núcleo o el ARN que puede estar en el núcleo y en el citoplasma. Recordemos que la membrana celular es esa capa que protege y rodea a la célula y permite que haya comunicación entre el medio externo e interno. Y miren cómo está formada. Tiene tanto proteínas, estas que se representan aquí rojo, o incluso estas más complejas. Tiene esta palabra, se llama fosfolípido, pues porque tienen, recordemos, un grupo fosfato. Entonces, básicamente es un lípido con un grupo fosfato en su estructura. Acá también tenemos esta molécula, esta palabra glucolípido, me refiere a que es una molécula que tiene gluco viene de glucosa, recuerden, carbohidrato o azúcares y lípido de las grasas. Entonces, como esta molécula está conformada por tanto macromoléculas compuestas de carbohidratos como de lípidos. Oligosacáridos, también recordemos estos pequeñitos, son pequeños azúcares y eso hace parte de nuestros carbohidratos. El colesterol también hace parte de los lípidos. Bueno, aquí vemos más proteínas. Entonces, simplemente esto es un ejemplo de cómo estas macromoléculas, especialmente estas tres que ya vimos en la clase pasada, están conformando absolutamente todo nuestro ser, todo el organismo.
y el de todos los seres vivos. Entonces imaginen, si esto es solo la membrana celular, pues ya veremos cómo sería la célula completa. Una estructura muy compleja que requiere esas macromoléculas biológicas. Partimos de la pregunta que ya viendo cómo es el ADN de importante, que es el que no solo guarda la información genética nuestra o de cada individuo, sino que es el que determina cómo va a ser ese individuo, qué características va a tener y cómo va a funcionar. Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan perjudicial que esta molécula del ADN sufra alguna alteración debido a algún contaminante? En nuestro ejemplo, el petróleo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué consecuencias nos trae a los seres vivos esa contaminación del petróleo y las contaminaciones directas sobre nuestro ADN? Entonces recordemos, ya sabemos desde la guía pasada de dónde venía el petróleo. ¿Qué es el resultado de la descomposición en millones de años de esa materia orgánica que era los compuestos o era lo que formaba las plantas y animales marinos que quedaron enterrados y murieron hace mucho tiempo? Esa materia orgánica, producto de esos fósiles, se transforma y gracias a diferentes condiciones físicas como presión, temperatura, es lo que va a formar el petróleo. Tiene una característica que es insoluble en agua y por tanto es difícil de limpiar, y cuando se quema libera partículas tóxicas como dióxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos nitrosos. Recordemos que todos esos óxidos o compuestos de gaseosos en azufre y nitrógeno especialmente es lo que prácticamente forma la lluvia ácida y son bastante tóxicos para los organismos. Eso es como solo un abrebocas de, digamos, el petróleo eh, liberado o quemado o mal utilizado o en una mala disposición puede causar estragos en el ecosistema y en los seres vivos. ¿Y qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son unas cadenas largas que llamábamos polímeros porque son estructuras compuestas por muchas estructuras más pequeñitas que son las subunidades llamadas nucleótidos. Entonces son cadenas largas de nucleótidos. Y esos nucleótidos están formados por un azúcar, que en el caso del ARN es la ribosa y en el caso del ADN es la desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina, timina. O en el caso del ARN, uracilo. Vemos aquí la estructura. Miren lo que es un ácido nucleico. De acá arriba de la esquina es el nucleótido, formado por el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. En este caso es un ejemplo de una adenina, ¿no?, que tiene dos anillos. Y la unión de varios nucleótidos, por eso les llamo polímero, porque son muchas partes, o polinucleótido, es lo que me va a finalmente formar una molécula más extensa de ADN. Aquí cada nucleótido puede ser diferente y de qué va a depender, pues, del ADN del organismo, del fragmento del ADN, etcétera. Entonces aquí todos pueden ser diferentes y lo que va a variar es el orden de esos nucleótidos, el número de nucleótidos y la disposición con la cadena con la que se empareja. Vemos aquí más claro el ejemplo. Entonces, recordemos acá, este nucleótido se une con este y así sucesivamente. Vamos a ver más adelante, pero no sobra. Adenina siempre se une con timina, citosina con guanina, adenina con timina, etc. Adenina con timina, citosina con guanina. Esto enrollado. Y esta es otra representación de esa doble hélice
en la que cada átomo se representa de un color distinto y un tamaño, parecido a la primera diapositiva. Esta diapositiva, esta imagen, me está formando a partir de una molécula de ADN dos moléculas. ¿Esto qué es? La duplicación del ADN. ¿Cuándo ocurre en nuestro organismo esa duplicación? Básicamente todo el tiempo que nuestras células estén duplicándose, reproduciéndose. Tanto en la mitosis como en la meiosis necesitamos que haya una duplicación en la primera fase, en la mitosis, cuando nuestros tejidos se están reparando, creciendo, en la meiosis cuando estamos produciendo células sexuales o gametos. Vemos acá cómo ocurre esa división, esa duplicación, perdón, del material genético, y básicamente es que esa doble hélice se parte y se van agregando a cada lado de la cadena los nucleótidos correspondientes para que al final prácticamente esta es la nueva cadena que se emparejó y aquí otra, y al final pues vamos a tener dos moléculas idénticas de ADN, cada una con una cadena parental y otra cadena hija. ¿Qué significa la parental? Pues la que se dividió aquí de la molécula original, y la cadena hija, la que se completó con los nucleótidos. Esto es un proceso complejo, pero ya vemos básicamente cómo ocurre en todas nuestras células, que lo importante recordar para nuestro tema es que de una molécula de ADN surjan dos exactamente iguales. Entonces, ¿qué pasa cuando algún efecto dado por una sustancia química afecta este proceso de duplicación del ADN? Puede ocurrir entonces una mutación por sustitución. Veamos lo más simple aquí. Esta es nuestra cadena original, la normal, y aquí hubo un cambio. La cadena hija debía tener, pues en una de sus hebras, debía tener una adenina acá, pero se cambió una adenina por una citosina. Ya esa molécula de ADN va a ser diferente. También puede haber un cambio por una adición. Veamos respecto a la original. Estas dos bases no existían y se agregaron la guanina o 2 de guanina. Y la supresión me resultó eliminándome un nucleótido en este caso eliminó, vemos acá, la adenina. Esta la elimina acá. Esto que me resulta en que de ahí en adelante las duplicaciones que haga la célula, esa célula va a tener un ADN diferente. Por eso le llamo mutación, porque no es igual a la cadena madre. Es una cadena hija diferente. Esa mutación, entonces repito, puede ocurrir por algún elemento químico, una sustancia química o un fenómeno físico que alteró este proceso. Entonces puede alterar la unión de estas moléculas, los puentes de hidrógeno que ayudaron a enlazarlas, pudo simplemente cambiar el nucleótido, y ahí empezamos a que ahí todas las células que se dupliquen van a ser diferentes. ¿Por qué es tóxico el petróleo? ¿Por qué decimos que cuando ocurre esto, digamos, en nuestras células, lo equiparamos a que es una sustancia tóxica? Entonces, pues antes ver las generalidades, el petróleo se compone de una mezcla compleja de hidrocarburos. Ya sabemos que hidrocarburos son compuestos de carbono y de hidrógeno. Y contiene parafinas normales, para resinas, asfaltenos, etc. E hidrocarburos aromáticos que son, digamos, que los más tóxicos. Simplemente son diferentes formas que se estructuran a partir de hidrógeno y carbono y que le tienen diferentes propiedades, pero generalmente lo que causan en nuestro organismo es un cambio en la molécula de ADN y en su
duplicación o algún daño en nuestros sistemas, en nuestras células que afectan el metabolismo. Entonces veámoslo acá. Estos hidrocarburos, pues primero que van a ser unas sustancias extrañas que entran al cuerpo o que ingresan a nuestro sistema, afectan tanto el ADN de las células que pueden afectar el desarrollo reproductivo, no solo de los seres humanos, de todas las especies vivas, especialmente las que sufren metamorfosis o un estado de larva, adulto, juvenil. Entonces, cuando ocurren esos cambios en un ciclo de vida más corto, en algunos peces, renacuajos, etcétera, entonces se va a ver más afectado su ciclo reproductivo, el ciclo de vida y el metabolismo general del organismo de las células, porque generalmente esos compuestos se unen a los ácidos grasos, que ya sabemos que son lípidos, ingresan a la célula y afectan vías metabólicas energéticas. Es decir, que cuando la célula se ve afectada por la producción de energía, que es la base para que todo funcione bien, para que la célula pueda hacer todas sus reacciones metabólicas, crecimiento, alimentación, recepción de estímulos, reproducción, entonces se va a ver afectada esa célula. Veámoslo acá en gráficos. La estructura del petróleo o la composición, perdón, las características del petróleo, viscoso, es un aceitoso, oleaginoso. Miren cómo vuelve un ambiente natural. Entonces la composición del agua cambia, la capacidad de nadar de las especies, de habitar, incluso algunas por la simplemente ingestión del petróleo, pues ya mueren. La combustión del petróleo elimina muchos gases tóxicos. Y aquí vemos cómo la composición del agua, transparencia, cantidad de oxígeno, etcétera, cambia en ese ecosistema que fue afectado. Esto es efectos cuando hay una gran cantidad de derrame de petróleo o una gran cantidad de petróleo en un ecosistema o afectando un organismo. Pero también, ya después de haber ocurrido ese fenómeno, estas trazas de compuestos derivados del petróleo o esas sustancias que quedan permanentemente ahí, que no pueden ser eliminadas, pueden estar ya afectando el ser vivo de una manera crónica. Es decir, que no hace un efecto inmediato, pero hace un efecto acumulativo en que esos tóxicos van degenerando las células y su sistema metabólico normal. Entonces, partimos aquí un poquito. Estos son los efectos, este es el petróleo, recordemos, pero también estábamos hablando del ADN. Y aquí queremos ver cómo este petróleo afecta el ADN. Decíamos, ¿qué es genotóxico? Decíamos en la guía. El genotóxico hace referencia a que daña, afecta un gen. Un gen es un fragmento de ADN que va a codificar para una proteína. Esa proteína va a determinar la característica del organismo tanto fisiológicamente, físicamente y metabólicamente. Esa proteína o esos genes que codifican cientos de proteínas, cada gen codifica una proteína. Ese gen que ayuda o da la información de cómo crear una proteína es lo que va a determinar las diferencias entre que un ser vivo resulte siendo un mamífero, una planta, una bacteria, pero también el que determina dentro de los mamíferos, por ejemplo, cuál va a tener pelaje oscuro, claro, orejas largas, orejas cortas, etc. Todo estaría determinado por el gen y las proteínas que se van a producir. Entonces, cuando yo digo que una sustancia es genotóxica, significa que me va a afectar la composición
del ADN que conforma ese gen y por lo tanto va a afectar la producción de proteínas y de alguna manera al individuo. No necesariamente una mutación es perjudicial, puede ser benéfica o simplemente puede no afectar al organismo. Pues cuando decimos que es genotóxico significa que esa mutación ocurrida en ese gen sí afectó de manera perjudicial al organismo, generalmente causándole un cáncer, una enfermedad o efectos crónicos a largo plazo por su excesiva acumulación de daño. Entonces decimos que esas sustancias genotóxicas pueden causar un daño mutagénico que afectó, ¿cierto?, la composición de ese ADN y de ahí en adelante su duplicación y las proteínas que producían esas células, o un efecto carcinógeno cuando ya esas mutaciones o ese daño produce unas células que no son viables para el organismo y por lo general causan un tumor y se puede desarrollar en cáncer. Bueno, había un apartado de la guía que lo retomo acá y nos menciona literalmente que los hidrocarburos vertidos al mar, al penetrar o ser ingeridos en distintos niveles de la cadena alimentaria, van a ser concentrados gradualmente hasta llegar al hombre, el cual va a ingerir todos los tóxicos acumulados por los niveles tróficos anteriores. Me está diciendo que este efecto tóxico es acumulativo y que va a afectar especialmente al del nivel superior. Aquí en esta imagen, para explicarlo mejor, tanto la rana, el pez, la serpiente, el conejo estaban afectados por trazas de petróleo y sus compuestos químicos. Pero resulta que aquí el águila, al alimentarse de todos ellos, va a tener prácticamente toda la contaminación sumada de todos estos organismos. Entonces, básicamente por eso se concentran gradualmente y generalmente las especies más afectadas son las de los niveles tróficos superiores que se alimentan de muchas especies que han sido afectadas en pequeñas proporciones o que tienen ciclos de vida más cortos. Y ese daño es acumulativo a lo largo del ciclo de vida del organismo. Entonces vemos porque ese es otro ejemplo también en cualquier sustancia. Vemos, por ejemplo, en pesticidas. La primera reacción cuando un pesticida está muy concentrado o causa un daño letal, las primeras evidencias son ver depredadores muertos, porque son los que tuvieron que consumieron mayor cantidad de tóxicos de esa sustancia. Entonces aquí ocurre lo mismo. En nuestro caso, el ser humano va a ser uno de los más afectados. Había otro apartado en la guía que explicaba, bueno, aquí entendemos entonces por qué el petróleo puede ser, o un derrame de petróleo puede ser tóxico a largo plazo o sus efectos pueden verse después de mucho tiempo. Otro apartado de la guía que quiero retomar acá es los hidrocarburos se ligan a lípidos. Ustedes se unen a grasas. ¿De quiénes? De las células. Luego de unirse a esas células, a esos lípidos, se movilizan en el cuerpo ligándose, uniéndose a su vez a las proteínas, las cuales pueden llegar a afectar a los ácidos nucleicos, que ya sabemos que son ADN o ARN, con un posible deterioro del código genético, que es el idioma en clave de cómo la información se pasa del ADN al ARN y se convierte luego en proteínas, que recordemos son las moléculas principales de los seres vivos. Puede ser un poco complejo, pero me gusta mucho ese apartado porque nos retoma prácticamente todo lo que vimos de macromoléculas y nos enlaza con el tema del ADN. Vamos a explicar mediante este dibujo
a qué se refiere ese código genético para que recordemos esos temas de años anteriores y a qué significa cuando afecta la producción de proteínas de todo el individuo. Decimos que el hidrocarburo, bueno, logró ingresar a la célula gracias a que se unió a los lípidos y también a proteínas, porque recordemos que en la membrana celular las proteínas son las que van a determinar quién entra y quién no a la célula. Cuando decimos que esos hidrocarburos lograron entrar y afectar los ácidos nucleicos, entonces aquí ya estamos en el interior del núcleo, perdón, esta era la membrana celular, ya entró el hidrocarburo gracias a que lo transportó un lípido y lo dejó ingresar alguna proteína, logró entrar y afectó el ADN, los ácidos nucleicos. Entonces, mire todo lo que ocurre. Este es el ADN que está presente en el núcleo. Y aquí este fragmento es el gen. ¿Cuál es el trabajo de ese gen? Decirle al ARN mensajero, que es el otro ácido nucleico, darle un mensaje para que él vaya y salga y encuentre un ribosoma y le diga qué proteína crear. Entonces, todo este proceso, si va a ser afectado por el gen o la cadena original de ADN, de aquí en adelante todo mi proceso falla y la proteína que se quería crear ya no va a ser la misma. Vemos un caso básico de proteína cuando está mal formada la proteína hemoglobina de los glóbulos rojos. Nos permite que el glóbulo bien formada, una proteína hemoglobina normal, permite que un glóbulo rojo sea normal, una forma normal, en forma de disco cóncavo y haga su función normal, que es transportar el oxígeno. Pero cuando esa hemoglobina sufre una mutación, que es el caso de una enfermedad llamada anemia falciforme, ese glóbulo rojo ya es deforme y no tiene la misma capacidad de transportar el oxígeno, bueno, y causa anemia. Entonces, eso es solo uno de los miles de ejemplos de proteínas que el ser humano o un ser vivo puede estar produciendo. Si esa proteína sale mal o está mal codificada desde la información que tenía el ADN, pues la consecuencia para el individuo puede ser letal, grave, tóxica, causar una enfermedad, un daño o el cáncer. Porque pues, estamos produciendo moléculas que no están cumpliendo su función. Entonces, ¿qué es para recordar? Todo esto que habla acá, todo este proceso, es básicamente fundamental el código genético. El código genético es como esa información de ADN, ese idioma de ADN, se pasa a un lenguaje de ARN y ese RAN puede convertirlo en proteínas. Es decir, como nucleótidos formados por 4 bases nitrogenadas pueden transcribirle una información al ARN mensajero, que es un núcleo, que son ácidos nucleicos formados por nucleótidos, pero con unas bases nitrogenadas un poco diferente en cuanto a que varía una, y cómo esa información ya se puede traducir a un código diferente, a un lenguaje diferente que son las proteínas, ya que estas no están formadas por nucleótidos, sino por aminoácidos. Entonces, cuando dice en mi párrafo que ese idioma clave afecta la conversión de proteínas y que, ¿por qué? Porque hubo un deterioro en el código genético, este proceso que acabo de escribir fue lo que falló. Otro apartado que quiero explicar acá es este. Por tanto, los efectos tóxicos de los hidrocarburos se dan porque los componentes del petróleo penetran e inhiben el metabolismo celular y a nivel general el metabolismo sistémico. Recuerden acá,
Hay una respiración que ocurre a nivel celular y hay una respiración, bueno, esa respiración a nivel celular depende acá, por ejemplo, de la mitocondria y del ingreso de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono. Pero todo eso determina que la respiración pueda ocurrir sistémicamente. Ya sistémicamente es cuando hablamos del pulmón y todo esto. Entonces, metabolismo incluye las dos. Si el petróleo afectó nuestro metabolismo celular, obviamente lo vamos a ver en afección de nuestro metabolismo sistémico. Entonces, ya una vez ese petróleo ingresó y afectó alguna parte del metabolismo, el metabolismo son reacciones que ocurren en la célula, en nuestro cuerpo, para formar o degradar alguna sustancia. Entonces, acumula tóxicos a nivel de la membrana celular, que es esta estructura. Recordemos, esta membrana, esta capa delgada que protege la célula, provocando entonces la inhibición de los intercambios entre la célula y el mundo exterior y modificación de las propiedades físicas. Esto significa que ingresa esa sustancia tóxica el hidrocarburo. Afecta alguna función celular. Puede ser de la mitocondria, puede ser de algún otro organelo, de los ribosomas, del mismo núcleo, ya vimos, y causa un cambio en ese metabolismo, provoca una inhibición, significa que ya la célula no puede responder de manera igual a, digamos, a todas esas reacciones que están ocurriendo en el cuerpo, en el exterior, tanto en el interior, y eso se va a acumular acá. Esos tóxicos que se produjeron en la célula y son tóxicos de qué? De sustancias que se debían eliminar o metabolizar y no lo hicieron debido a ese daño. Entonces todo eso se va a acumular aquí en la membrana, no puede salir o incluso no puede ser procesado y toda esta célula, estas propiedades físicas y esa función que cumplía esta célula falla. Imaginen entonces, ¿cuál sería la célula afectada? Cuando vemos en otros apartados de la guía que el petróleo causa por ingestión, por contacto en la piel o por cualquier o las sustancias derivadas del petróleo causan eso, entonces significa que afecta a ese tipo de células. Entonces, por inhalación, pues está afectando nuestras células de los pulmones, nuestro tracto respiratorio. Si la intoxicación fue por ingestión, entonces nuestro tracto digestivo, el estómago, el intestino, es la célula que son los tipos de células que van a sufrir esa intoxicación y esa afección del metabolismo. Aquí vemos diferentes tipos de tejidos para entender lo anterior. Miren, en el primero vemos un tejido, ¿no? Aquí es un recorderis de cuántos tipos de células tenemos en nuestro organismo y qué tejidos forman y qué órganos. El primero es la imagen de un corte que logra verse neuronas al microscopio. Aquí tenemos una neurona, aquí tenemos otra neurona. Este es un corte, una visualización al microscopio de una muestra de tejido sanguíneo, el que vemos aquí glóbulos rojos y diferentes tipos de glóbulos blancos. Cada uno de estos es, por supuesto, una célula. Aquí, células largas de tejido muscular lisos. Y recordemos que ese tejido muscular se encuentra en lo que llamamos vísceras, en recubrimiento del estómago, del intestino, etc. Y aquí células de los huesos. Entonces, imagínense, aquí hablábamos que el petróleo, todo lo que causa en una célula, aquí vemos cuántos tipos de células nosotros tenemos y cuando digamos qué sistema está afectando algún tóxico o alguna sustancia, un hidrocarburo, pues veamos que el daño ocurre desde la célula hasta el sistema.
Veíamos entonces que la guía nos recomendaba específicamente estas dos lecturas, contaminación petrolera, o era basado en estas dos lecturas, y evaluación y monitoreo de los efectos biológicos por derrames de petróleo en el medio marino. Aquí es para invitarlos, aunque la referencia está completa en la guía, para invitarlos a leer los dos artículos. También hay otros distintos artículos que nos hablan sobre esos efectos genotóxicos de las mezclas complejas de hidrocarburos en trabajadores de estaciones de servicio de gasolina, en el que quisieron medir si estar expuestos mucho tiempo a esas estaciones de servicio causaba un daño en los genes, en el ADN, aunque aquí no fue evidente en este estudio. Entonces veíamos que nos hablaban mucho sobre el benceno. Un ejemplo, nos citaban lo tóxico que era el benceno. El benceno es una de esas sustancias que se derivan del petróleo y es muy utilizado en la industria para diferentes tipos, para plástico, resinas, nylon, fibras sintéticas, gomas, lubricantes, tinturas, detergente, medicamento y pesticidas. Aquí esta es la estructura del benceno. Veamos, es un hidrocarburo, solo tiene átomos de carbono y de hidrógeno formando anillos. Y decimos que las propiedades físicas visibles es que es un líquido incoloro, inflamable, de aroma dulce y que es bastante peligroso porque es cancerígeno. Si es cancerígeno, entonces ya sabemos por qué. Porque causa unas mutaciones a nivel del ADN que afecta a la célula. Aquí vemos daños del benceno. Puede ser letal en niveles bajos, causando todos estos síntomas, somnolencia, mareo, taquicardia. Y si es ingerido puede causar vómitos, irritación, mareo, somnolencia, convulsiones e incluso la muerte. La exposición a largo plazo es evidente en el tejido sanguíneo, o sea, es decir, estas células son las que más se van a ver afectadas y también se produce la exposición a largo plazo, efectos nocivos en la médula ósea, que recuerden, es esa estructura que produce todos los tipos de células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Por lo tanto, la persona al no producir esas células sanguíneas, especialmente glóbulos rojos, va a sufrir de anemia. Y el benceno también puede afectar el sistema inmunitario, causando infecciones o que el cuerpo no pueda defenderse a cualquier tipo de microorganismo patógeno. Entonces, ya viendo estas generalidades, tenemos que la actividad consistía en 3 preguntas, una actividad aplicada y unas preguntas tipo ICFES. Pues revisemos. La primera pregunta era, según el texto, que era toda la guía basada en los diferentes artículos y lecturas, explica a qué hace referencia la palabra genotóxico y qué tiene que ver con el ADN. Aquí recordemos esta diapositiva. Recordemos que es un gen. Recordemos cómo es el ADN, porque recordemos que el gen es tan solo un fragmento del ADN. Recordemos cómo debe ser duplicado ese ADN para que la célula no tenga ningún daño y esas cadenas hijas que van a producirse sean exactamente igual y que tampoco afecte la producción de proteínas acá. Entonces, cuando digo que una sustancia es genotóxica, significa que va a dañar la composición de este gen y por lo tanto va a dañar todo mi proceso de producción de proteína, lo que causa una afectación o una alteración en la función de la célula.
La otra pregunta, ¿por qué el petróleo y sus derivados se consideran tóxicos? Entonces, los invito a no contestar es qué produce el petróleo o qué produce sus derivados, sino por qué el petróleo, por ejemplo, este derivado, por qué me está causando todo esto, según lo que explicamos en este video. ¿Por qué me está causando que de mareo, que de somnolencia, que de vómitos? ¿Por qué causa daño en la médula ósea? ¿Cómo lo reconozco? ¿Por qué sé? Porque ya puedo imaginar que si me causa daño en este proceso, que si me cambia la estructura de esta molécula, que si me causa daños a nivel eh, evidente, entonces, ¿qué me está afectando? ¿Qué tipo de células me está afectando para que me cause todo esto? Esto es un ejemplo, ¿no? Pero en la lectura nos dicen más ejemplos de qué puede causar el petróleo. O porque, por ejemplo, alguien puede responder por qué el petróleo puede causar cáncer. Porque el petróleo lo analiza desde el punto de vista que más haya entendido. Porque el petróleo puede producir mareo, porque puede producir anemia, porque una persona puede resultar enferma después de demasiado contacto con sustancias derivadas del petróleo o hidrocarburos después de muchos años. La tercera pregunta, ¿qué ocurre cuando un hidrocarburo afecta al ADN de las células somáticas? ¿Y qué ocurre cuando afecta a las células reproductivas? No lo toco mucho en este video, pero en la guía está explicado como tal. Recordemos, las células somáticas son esas células que conforman el cuerpo y que no están encargadas de la reproducción. Es decir, son todas esas células que no son ni el espermatozoide ni el óvulo. Ejemplos, estos. Entonces, como la neurona, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la célula del músculo liso, el músculo estriado, el músculo cardíaco, la célula que forma el osteocito, los huesos, el hepatocito, la célula que forma el hígado, todas esas son células somáticas, es decir, que conforman el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando afecta a este tipo de células? Por ejemplo, ahí nos hablaban un poco sobre los efectos sobre el hígado, sobre los pulmones, etc. ¿Y qué ocurre cuando afecta a las células reproductivas? ¿De cuáles son las células reproductivas? Nos referimos pues tanto a las que producen los gametos, que son espermatozoide y óvulo, y como tal a las que son espermatozoide y óvulo. Yo les comentaba acá que en esos procesos de meiosis para producir células sexuales tenía que ocurrir primero esta duplicación del ADN para que después pueda formarse esa célula o ese gameto ya por meiosis. Imaginen que la célula cuando se duplica un ADN erróneo. Ya se sabe que ese espermatozoide prácticamente va a tener un daño en un gen o un cambio en el gen. Y ese gen va a estar incapaz de producir la proteína correcta o esa proteína puede estar deforme, puede estar, eh, llamémoslo mal fabricada y puede no cumplir su función. Entonces, ¿en quién se va a ver afectado o se va a ver visto esa afectación? Si el ADN que sufrió fue células reproductivas. Entonces, en los descendientes de las personas, cuando haya la fecundación, pues entonces puede ser un daño genético, una mutación en la cual ese nuevo ser que se forma, pues viene con ese daño. Según el texto, que era la siguiente actividad, complete la historieta teniendo en cuenta los siguientes cuadrantes. Yo les daba un ejemplo de historieta. Esto es con base en la guía pasada. Ahí debo decir que muy pocos acertaron en lo que era una historieta. Una historieta debe verse algo así.
o como los cómics que se ven en las revistas de dibujos o de historias animadas, de Superman, etc. Pero hay algo que contar, ¿no? Decíamos, la historieta es un relato que utiliza imágenes y un poco de diálogo o algún texto descriptivo para saber qué sucedió. Muy pocos lo hicieron en la guía pasada. Hay otros que lo hicieron muy bien. Eh, si usted fue alguno de esos que recibió muy buenos comentarios en la retroalimentación sobre la historieta, lo invito a que compartan esa historieta con sus compañeros para que vean buenos ejemplos. Pero entonces aquí quería era hacer como un ejercicio de ir haciendo historietas. Esta historieta tiene nueve, nueve momentos y aquí ponemos unos cualquiera. Entonces la historia empieza con un ambiente sano, libre de contaminación, pero resulta que algún día ocurrió un derrame de petróleo. Usted tiene que inventarse los otros tres momentos siguientes. De pronto dónde fue, o qué más ocasionó, o por qué fue, etcétera. O que anticipe a este sexto momento. Eh, una molécula de ADN afectada por contaminantes genotóxicos. Entonces, de pronto aquí usted tenía que inventarse de quién era esta molécula, de qué organismo, de qué ser vivo, de pronto de los que ve acá. Porque aquí ya sabe que sí, efectivamente hubo una mutación. Pero tiene que seguir viendo los otros momentos de la historieta. ¿Por qué? Porque la octava le muestra una imagen de pulmón con cáncer y le dice aquí en la leyenda que ocurrió un cáncer ocasionado por exposición a esos derivados petroquímicos. De pronto entonces usted se inventó que bueno, si es un pulmón y la radiografía se ve muy bien que es de un ser humano, usted puede inventar que de pronto fue de alguna de las personas que estuvieron de voluntarios limpiando el derrame o de algún ser humano que estuvo de pronto consumiendo los animales que se vieron afectados o bueno, qué pasó. Y también tiene que inventar el momento final, ¿no? Entonces una historia en la que le dan a usted 4 momentos y usted inventa los faltantes para terminar un relato. Y las preguntas tipo ICFES que se basan en todo esto, básicamente las de revisión de biología son la cuarta y la quinta, ¿no? Para que tengamos en cuenta esta temática. Espero cualquier duda eh, o si alguna parte no quedó clara, siéntanse libre de escribirla en el correo o en comentarios a manera de foro para que pueda ser resuelta. Si es en correo, por favor escriben en el asunto inquietud. Y si alguna parte de la guía, específicamente alguna, no quedó clara, me la comentan por favor.